Bueno, estamos prácticamente en el mes de septiembre, denominado como el mes de la patria, donde uno revive todo lo que son las tradiciones y también la historia de nuestro país. Bueno, y siempre buscar las conexiones aquellas del pasado con el presente, y por eso ya estamos junto al profesor Hugo Cox. ¿Qué tal, profesor Cox? Bienvenido a Hola, ¿qué Chilena tal? Academy. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación y permitirme estar una vez más con ustedes. Por supuesto, profesor, bueno, dentro de todas las cosas, nos gustaría un poco tener quizás en este mes de septiembre un poco de la historia de nuestro país y cómo esa historia también se conecta con nuestro presente. Buena pregunta. Veamos. A ver, Partamos con la siguiente pregunta. A ver, ¿cuál es el impacto de las guerras de independencia en el futuro de Chile? O sea, ¿qué pasó? Y un poco tratar de dilucidar a través de este proceso, ¿no es cierto?, cómo se va forjando una nueva nación independiente y cómo va creando su propio Estado-nación. O sea, cómo las guerras de independencia, ¿no es cierto?, desarrollan un elemento distinto. Yo creo que esa es la pregunta que hay que hacerse. ¿Por qué estas guerras de independencia tienen impacto político, tienen impacto social, impacto cultural, impacto económico? O sea, impactan a la sociedad completa. Y eso se proyecta hasta el día de hoy. O sea, nosotros lo que somos hoy en día es producto de lo que ocurrió hace 200 y tantos años. De ahí, esa es nuestra matriz. Y eso no lo podemos negar, aunque ahí está. O sea, yo para poder entender dónde hoy día estoy, necesito necesariamente comprender mi pasado. Y este pasado me permite entender este presente y desde aquí ver cuál es el futuro que podemos construir. a ver, profesor, un poco para entender la idea primaria, usted conecta el pasado con el presente. ¿Por qué es importante hacer ese ejercicio? Porque, Usted dice que la historia no se repite, pero no, ¿cuáles son los elementos que conectan estos hitos? exacto, lo que pasa es que cuando tú estudias cuando ves tu pasado personal, tú haces el análisis y dices, ya, ok, ese pasado me llevó a este presente. Ahora, de este presente, yo construyo, pero tomo la experiencia que tuve para poder seguir construyendo. Los países ocurre lo mismo. Los países se paran, toman las influencias que tuvieron y reconstruyen un panorama. Y van construyendo el futuro. Con errores, con aciertos, con todo, como todo ser humano. Si las naciones está compuesta por ser humano. Y eso implica desarrollo humano, queramos o no queramos. Y ahí están las variables que entran a configurar este proceso. Ahora, lo que hay que entender es que las guerras de independencia ponen fin a un dominio de 300 años de España. O sea, eso es lo importante. O sea, 300 años de dominación española terminan con las guerras de independencia. Ese es el primer dato. A partir de ese dato, ¿no es cierto?, del fin del dominio español, permite que nazca una nueva república. Se forma una nueva nación. ¿Te fijas? Y ese solo hecho hace que este territorio empiece a conformarse como un territorio independiente de España, distinto. Y las guerras de independencia no hacen más que llevar al clímax un proceso que ya se venía gestando antes. Dos cosas claras. Por ejemplo, la Junta de Gobierno, que no fue de declaración de independencia, pero fue el primer paso de soberanía. Y de ahí se generan las guerras de independencia posterior. Y ahí tenemos que este proceso de guerras marcó una profunda inestabilidad política en el Chile que comenzaba. Eso es por un lado. Por otro lado, ¿no es cierto?, también tiene consecuencias económicas, porque es un país que queda devastado. Cuando tú cortaste el circuito de abastecimiento de tu comercio con la España, con quien comerciaste siempre, te quedaste sin nada. Entonces, la crisis que provocan las guerras de independencia obliga, ¿no es cierto?, a que las élites de la época tengan que buscar cómo salen de acá. Y eso es lo interesante, o sea, cómo las élites en alguna medida, ¿no es cierto?, se ponen de acuerdo. La élite de ese entonces
se ponen de acuerdo para buscarle una salida a este país. Acuérdense, y hay que acordarse, ¿no es cierto?, los grandes periodos de anarquía que vivió el país. Múltiples constituciones, hasta la constitución del 33, que ya le da una estabilidad, ya la élite se empieza a poner de acuerdo. Acordémonos que O'Higgins sale al exilio, o sea, hay una serie de eventos, de hechos, que hacen que son los coletazos de estas guerras de independencia. Profesor Cox, sí, pero me gustaría un poco que nos hiciera un contexto de por qué y cuál fue la necesidad de iniciar este proceso de independencia. ¿Qué estaba pasando con estos 300 años de dominación española en Chile que algunos habitantes ya comienzan a ver la necesidad de buscar otro camino? Por una razón muy sencilla. Acordémonos que Fernando VII está preso, ¿no es cierto? La corona española queda céfala. Ese es el dato. Entonces, ¿qué dicen las colonias latinoamericanas, las colonias de América? Dicen, ¿sabes qué? Si no está el rey, ¿a quién obedecemos? Y todas se levantan con obediencia y levantan su propia soberanía, sus propios, hasta cuando salga Fernando VII del cautiverio. Pero la España de esa época estaba en crisis, que no está en condiciones de soportar esta nueva realidad, de guiar, de contener esto. Y ahí, ¿no es cierto?, se desatan todas las guerras en todos lados, en Argentina, en Chile, en Uruguay, en fin, en Venezuela. Viene todo este proceso que es continuo, es como el dominó, que empiezan a caer una a una. ¿Y a dónde viene todo? Y en el caso nuestro, ¿no es cierto?, con el apoyo de San Martín, o sea, de Argentina, se consolida este proceso de independencia. ¿Pero qué genera? Genera un largo periodo de inestabilidad, inestabilidad política, pero también económica, porque los circuitos de abastecimiento, los circuitos comerciales se cortan con España. ¿Te fijas? Y recién en el año 33, con la Constitución de 1833, la clase política de la época se pone de acuerdo en un camino a continuar. Acordémonos que en ese instante, ¿no es cierto?, hay un fenómeno que es brutal, que surge a partir de esa Constitución un Estado centralizado y conservador. Son la élite conservadora las que toman el poder, la hacienda. Es la hacienda la que entra a dominar, con la ideología de la hacienda. Y acordémonos que la Iglesia Católica, ¿no es cierto?, tiene gran presencia en el campo, en la ruralidad. Entonces, esta franja es la que toma el control del país. Y en ese instante surge un elemento que es clave, desde el punto de vista económico, que es que se abre Inglaterra. Inglaterra es la potencia emergente. Es quien tira la economía a mundo. Chile se inserta en ese mercado, en esa economía, en la economía inglesa. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, la exportación minera adquiere un carácter distinto. La exportación minera, ¿no es cierto?, es la que genera finalmente un mayor superávit, salitre, cobre, etcétera, etcétera, plata. Y algunos cereales, pero básicamente se abre a ser Chile un país minero, cosa que siempre nos olvidamos. Profesor Cox, pero cuando usted habla de que empieza una élite, ¿no es cierto?, a dominar lo que ya era este Chile independiente tras las guerras, esa élite de alguna manera es la continuadora de la élite que existía en la época de la dominación española, o parte de una élite totalmente nueva. ¿Cómo se forma esta élite? Claro, porque la élite de la dominación española es de origen español, es de origen colonial, pero en paralelo se va creando la hacienda. Y esos son los criollos. No son los españoles, es el criollo. El hombre nacido acá en Chile, de origen español, sí, padres españoles, qué sé yo, pero son ellos los que tienen la gran hacienda. Son ellos los que toman las riendas de la construcción del nuevo Estado. No es España, es la élite que venía en la colonia desaparece y es reemplazada por esta nueva élite. Hay un trasvasije de élite. Y eso es lo que hay que entender. O sea, siempre en estos procesos de esta magnitud se provoca un cambio en las clases dirigentes.
Y por lo tanto, ¿no es cierto? Ahí nos referimos que quienes salen a la palestra son los sectores que en alguna medida crean un mundo que es totalmente distinto. No sé si con eso aclaro tu... Sí, claro, lo que pasa es que alguna vez escuché de un historiador que hablaba de la aristocracia castellano-vasca, que probablemente era la continuadora del primer proceso que tuvo Chile cuando estuvo bajo la dominación española. Sí, correcto, si de ahí viene. Ya. O sea, la, la, la dominación, o sea, que los españoles que estaban eran castellano-vasco. ¿Estamos? Y andaluces, que ellos son los que estaban en Chile. Esa aristocracia que es castellana, vasca, andaluces, aragoneses, etcétera, se unen en familias que dan origen al criollo, al nacido acá en la tierra, nacido en Chile. Y ese ciudadano es el que asume la nueva realidad política, cultural y social del país. Y ese ciudadano tiene una gran influencia, ¿no es cierto?, conservadora de la iglesia de la época, que era una iglesia fundamentalmente basada en dos elementos, básicamente en el ritual y en la conservación del statu quo. No es la iglesia de los pobres, es una iglesia distinta, porque la iglesia también tiene fases distintas en su historia. Y acá ocurre eso, o sea, acá en este instante quienes surgen en este elemento son esta aristocracia, que nace acá en Chile, en este territorio, que toma el control, ¿no es cierto?, de la sociedad. Porque son figuras nuevas, no son las figuras a las cuales estábamos acostumbrados. Ya, ¿y esta aristocracia, profesor Cox, adopta un sistema político nuevo o se basa en lo que ya venía haciendo España? Centraliza, Ya. la Constitución del 33 centraliza la administración del país. Santiago es la capital, hasta el día de hoy. ¿Ah? Y eso es, o sea, cuando el centralismo, sí, viejo, viene de allá. Viene el 33, ha estado siempre en Chile. Y ojo, este centralismo es muy similar al centralismo francés, que es el modelo que toma Chile. Entonces no es nuevo, o sea, a mí no me extraña eso, porque está dentro, o sea, hay que entender nuestra lógica. ¿Te fijas? Y por lo tanto, a partir de esos elementos, esto se mantiene. Claro, y ahí ya tenemos un elemento de conexión del pasado con el presente. Exacto. Así de simple. ¿Te das cuenta cuando vamos empezando, oye, ¿dónde nace esto? Nace el 33. ¿Qué es lo que es el 33? Una constitución central, centralismo. Se decide todo en Santiago. Está todo acá. Y eso continúa en el tiempo. No ha cambiado. Hay brotes de ir centralizando, pero todavía son brotes muy verdes, como dicen los economistas. Bueno, profesor Cox, y a partir de ya todo este proceso de independencia, usted hablaba de las guerras precisamente que le van dando este nuevo camino a Chile, ¿cómo se va construyendo todo este nuevo país? A ver, ¿desde dónde se construye? Se construye desde una economía que es distinta. O sea, el impacto económico que dejan las guerras de independencia es muy fuerte. O sea, hay una economía colonial que entra en crisis. Una economía colonial que ya no resiste los problemas que estaba teniendo. Entonces, ahí, en ese instante, ¿no es cierto?, el comercio con España, que es el que sostenía esa economía, se desarticula, se rompe. Y a partir de ese instante, ¿no es cierto?, cuando los campos fueron destruidos, los cultivos fueron destruidos con las guerras, que eso es lo que normalmente ocurre, el comercio, ¿no es cierto?, queda flaqueando. Bueno, ¿qué hago? Empieza una nueva etapa de cobrar impuestos, ¿no es cierto?, a la sociedad, que antes no pagaba, cobrar impuestos. Se exige, ¿no es cierto?, una inversión distinta, hay más inversión local, y eso hace, ¿no es cierto?, que la economía empiece a funcionar de nuevo. Acordémonos que una población de 2 millones de habitantes, no es más que 1 millón de habitantes. Santiago tenía 30.000 habitantes, 20.000 habitantes.
O sea, estamos hablando de esas dimensiones. Entonces, un campo destruido, una fuga de capitales, un comercio que está trancado. Hay que a eso, a esa crisis inicial, plantearle un nuevo modelo económico. Porque ya el anterior ya no estaba. Y ese nuevo modelo económico básicamente está planteado en explorar nuevas relaciones comerciales, básicamente con Inglaterra, que era la economía dominante. Y Chile se une a la economía inglesa. Acordémonos, Valparaíso estaba toda la economía inglesa, o sea, todas las agencias de distribución de productos inglesas estaban en Valparaíso. Bueno, una gran influencia inglesa en todos los ámbitos también, ¿no? También. ¿Te fijas? Y ese solo hecho marca una presencia de una cuestión distinta, de una economía, de un país que está abierto, nada nuevo. ¿O no tenemos economía abierta ahora? Claro, absolutamente. Ya ahí también tenemos la economía abierta. Y resulta que la economía chilena, ¿no es cierto?, se reorienta hacia ese mercado inglés. Y esa reorientación abre a un nuevo producto de exportación que se mantiene en el tiempo, el cobre. Ya, o sea, el cobre ya en esa época comienza a ser visto como un sustento para Chile, ¿no? Ya. Exacto. Y eso hay que tenerlo claro, y a eso después le agregamos, ¿no es cierto?, el salitre, en fin, que sientan las bases del desarrollo futuro del país. Uh-huh. Si el cobre no es del año del siglo XX, es de antes. No es de 1910 ni nada, viene de mucho antes. De mucho antes. Viene de la guerra de independencia, cuando Chile abre su frontera y se inserta en la economía dominante que es la economía inglesa. Y se transforma Chile en un gran exportador de cobre, hasta el día de hoy. ¿Nos sirve el pasado? Sí nos sirve el pasado, para poder entender todos estos fenómenos. Entonces, el desarrollo del país está sentado sobre estas bases, está sentado sobre las bases de la minería, no de otra cosa, la minería, del cobre. Le cuesta mucho reconocer a Chile eso. Este es un país minero, más que agrícola. Ya. Lo que pasa es que en el siglo XXI, a fines del 20, la economía, cuando se inserta de nuevo en la economía mundial, la economía nuestra, los productos de exportación se diversifican. Es decir, la fruta, los cítricos, en fin, el cobre, el salitre, cambia, el pescado, la harina de pescado, el salmón, los vinos, aumenta el portafolio de productos que exporta Chile, porque también su economía es distinta. Pero en ese instante el portafolio de exportación que tenía Chile estaba basado en la minería. Y desde ahí arranca, ¿no es cierto?, toda la experiencia chilena. Ahora, este hecho provoca otro fenómeno que es re importante. El solo de entrar en los circuitos mundiales, por un lado, o sea, Inglaterra, abre las puertas a una nueva forma de pensar. ¿Te fijas? Abre las puertas a ideas distintas, que se promueve la libertad, se promueve, ¿no es cierto?, el republicanismo, se promueve la soberanía, se promueve, ¿no es cierto?, una forma, una cultura distinta de gobernar el país. Y lo republicano se sienta muy de Francia. Muy de Francia. No es Inglaterra, es Francia. ¿Te fijas? No nos olvidemos que mucha de nuestra élite estudió en Inglaterra y Francia, que vuelve al país con ideas distintas, o sea, como por ejemplo Francisco Bilbao, que era un liberal, y así como muchos otros. Entonces hay una forma de entender la política y la sociedad desde perspectivas culturales distintas, que por supuesto el liberalismo y todo eso, los liberales entran en colusión, ¿no es cierto?, con el establishment, con las ideas conservadoras, con el mundo agrario. Claro. Y es una colisión que da origen después, ¿no es cierto?, a un nuevo proceso político que
cuyo enfrentamiento en Placilla, ¿no es cierto?, entre el mundo liberal y los conservadores. 1891, la guerra civil, Claro, ¿no? la guerra civil. Sí, ¿Te fijas? quisiera que se detuviera un poquito porque no es un tema que hayamos tratado mucho, pero ¿qué elementos provocaron eso en la época de Balmaceda, profesor Cox? Dos. Primero, Balmaceda era partidario de que los recursos del salitre fueran íntegramente para el Estado, para ampliar las vías de la infraestructura del país que asegurara la permanencia en el tiempo. O sea, marcaba presencia del Estado, porque necesitaba esos recursos. ¿Qué ocurre? Que un dato no menor, ocurre que los conservadores, el agro, dice que no, porque ellos vienen del sin Estado, ¿te fijas? O sea, ellos todo para mí, todo para nosotros. Ese choque de élite entre estas élites que estaban conformadas afuera y la élite conservadora se provoca esto. O sea, Balmaceda, lo que hace, el movimiento liberal lo que hace, no es que más que decir, ¿saben qué? El país necesita de estos recursos porque tiene que desarrollarse y aquí está para seguir sosteniendo esto. Pero eso choca con una estructura agraria que era muy, muy fuerte. Sí, en la cual además las Fuerzas Armadas toman parte. Me parece que el ejército se va con el gobierno y la Armada con los que estaban en contra de estas transformaciones. Claro, claro. Y eso ha sido siempre. Si la Armada, solo están ahí en la Armada los sectores más conservadores de la sociedad. Y el ejército es un ejército más variopinto. Pero finalmente es la Armada la que toma el mando en eso. De ahí se quiebra, ¿no es cierto? Y vuelve todo el movimiento conservador en gloria y majestad. Ahora, Y ¿del gobierno de Balmaceda se perdió todo legado? ¿Nada quedó como para el futuro? ¿En cuanto a qué? ¿En cuanto a lo que fue su gobierno, lo que él quiso hacer? Sí, o sea, oye, toda la construcción, la extensión de ferrocarriles, las vías de obra, todo eso está. Ya, eso Incluso permanece. permanece, o sea, hay una serie de infraestructura que es creada por él, ¿no es cierto? Los puentes ferroviarios, la extensión de la línea del tren, que ese fue su gran motor, porque la idea de él y del grupo que dirigía el país en ese entonces era que el tren es la vía de comunicación. Mm, Y eso es el dato, o sea, de ahí parte el desarrollo del ferrocarril en Chile, claro. a como lo conocimos hasta los años 70. Ujú, Después viene el gran declive de ferrocarriles, sí, que eso tiene otras explicaciones. Pero sí, claro. básicamente eso, o sea, está. Ahora, lo que ocurre, ¿no es cierto?, después de esto, es que viene otro periodo de crisis, y de crisis muy fuerte. Te fijas, con la caída acuérdate que ahí tenemos todo el periodo del gobierno de Mon, en fin, que empieza todo un proceso hasta llegar finalmente a la República de los Endías, a la dictadura de Ibáñez, y Claro, ya no comienzo de la sé, década del 30 que teníamos gobiernos que subían y bajaban a cada momento, ¿no? exacto. Pero eso, su origen, esta crisis que no se resuelve hasta el año 38, en Ya, términos ya. reales, Fue, cuando asumen los fue un periodo radicales. largo entonces. Fue un periodo largo. Te fijas, tú entre medio hay gobierno, está el gobierno de, de de Arturo Alessandri Palma, ¿no es cierto?, que enriela esta cosa y coloca un orden desde la patronal. Te fijas, y con represión, con una serie de cosas, acordémonos de la matanza de Seguro Obrero, en fin. Sí, Pero claro, que la todo, recordábamos hace pocos días. claro, entonces todos esos procesos, ¿no es cierto?, son producto de esta inestabilidad que surge con la guerra civil del año 91. Ahora, un dato que hay que tener presente, el movimiento liberal en Chile nunca más ha levantado cabeza, Ya. nunca más. Ujú. Siempre hay, pero no se ha logrado asentar. O sea, fue una derrota de tal magnitud que tuvo que no logró avanzar. Y eso yo creo que es un dato que yo no lo he O estudiado. sea, lo destruyeron completamente en su momento. Claro, claro, Mm, mm. claro. Y eso Profesor fue Cox, pero aprovechando ya lo último que nos queda de programa, porque se nos ha ido el tiempo rapidísimo, como conclusión ya de todo lo que hemos hablado, finalmente, ¿con qué nos deberíamos quedar hablando de este mes, ¿no es cierto?, en que siempre hablamos de nuestras fiestas patrias, nuestra historia? ¿Con qué nos deberíamos quedar entonces frente a todos estos procesos que Chile ha vivido y que por supuesto va a continuar viviendo? A ver, primero que la historia no comienza cuando uno nace. La historia es mucho más. Segundo, que
Chile está en una permanente construcción. Como todo país, porque si nosotros miramos, son 200 años de independencia, 200 y algo más, 225 años. Pero la pregunta es, ¿eso asienta cultura? Con una Europa que tiene una cultura de miles de años. Este es un país joven, adolescente, en términos históricos, ¿eh? Y por lo tanto, ¿no es cierto?, está en la búsqueda de su construcción. Y tenemos alzas y caídas. El problema ahora, y es un tema que a mí hace mucho rato que me han dando vuelta, es que las actuales élites no logran entender la dimensión que tiene el pasado en la historia de este país. Y eso sigue presente. Yo creo que ahí hay que... En la clase pasada, en la edición pasada, cuando conversamos, yo hablaba qué es lo que quedaba del octubre. Claro, del estallido social, ¿no es cierto? Claro. Bueno, usted estableció que no queda prácticamente nada. Nada, porque eso surge de una visión desvirtuada de la realidad. ¿Te fijas? Que se impone por un deseo de cambio, pero que finalmente cae. Porque los cambios, para que tengan validez en la sociedad, tienen que ser de consenso. Entre más gente los apruebe, más duración tienen. ¿Te fijas? Entonces estamos metidos en un ciclo político de enormes consecuencias. No sabemos cómo se va a comportar el ciclo político, que es un problema del mundo occidental. Mira lo que pasó con el ciclo político de Milei en Argentina. Hoy día, ¿no es cierto?, que matan al hombre que asaltó la Casa Blanca. Claro, sí. Entonces, estamos en un ciclo político complejo, pero eso tiene una respuesta atrás, en esta crisis permanente que están viviendo las sociedades. Y Chile, el sentido común del chileno, va a ese pasado a buscar dónde está. Que eso es lo que ocurrió con la Constitución del Frente Amplio y la Constitución de los republicanos, que les dijo, no, busquemos lo que estaba. Y a lo mejor la Constitución de 1925 no era tan mala. ¿Te fijas? Eso es lo que está ocurriendo. Así es. Bien, pues, profesor Cox, le agradecemos como siempre su análisis, sobre todo entrando ya en esta época, estamos de lleno en septiembre, donde uno aprovecha de recordar su historia, así que muchas gracias por la clase que nos ha entregado a esta hora acá en Chilena FM y en Canal 2. No, te agradezco a ti y a la paciencia de los auditores, ¿no es cierto?, que nos siguen. Que es infinita por sobre todo. Muchas gracias, profesor Cox. No, gracias a ti. Bien, pues hemos conversado con el profesor Hugo Cox, como cada semana. Nos vemos la próxima semana, profesor, así que seguiremos analizando con él otro aspecto más de nuestra historia. Por ahora seguimos con nuestra programación.